En este video les hablaremos sobre el cubismo y el futurismo. Ambas vanguardias tienen objetivos similares. El buscar la perspectiva del público es una, el uso de colores para representar la luz natural es otra, y la cronofotografía para conseguir la perspectiva o movimientos deseados. Estas vanguardias tienen características principales como factor común. Al ver obras de ambas es bastante difícil distinguir cada una. El punto base para distinguirlas son las perspectivas del cubismo y el movimiento del futurismo. El cubismo es una tendencia artística aparecida en París hacia 1906 y 1907, que reduce la naturaleza a las formas geométricas que el artista considera esenciales o más significativas, rompiendo con la estética tradicional clásica, el concepto de belleza y la anterior observación de lo mundano. Con él, se recomendaba despojar a la apariencia de las cosas de su realidad temporal, y así seguir los métodos de la ciencia, a fin de crear un arte enteramente nuevo que se dirigiese a la inteligencia y al espíritu, sin buscar la seducción por medio de las impresiones físicas. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surgió en Italia en el primer decenio del siglo XX. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publicó en el periódico parisiense Le Figaro, el día 20 de febrero de 1909, el Manifiesto Futurista. Este proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. El futurismo expresa sus figuras geométricas todas viendo al mismo lado o ángulo, mientras que el cubismo es más rebelde, ya que ponen distintas figuras viendo hacia diferentes lados. Ambos usan una paleta de colores bastante amplia, no tienen una paleta definida, y todo depende de los sentimientos a expresar en la obra. En el futurismo podemos ver un movimiento, es decir, parece que la pintura se mueve mientras en el cubismo siempre está fijo. El cubismo representa la realidad, mientras el futurismo una realidad alterada. Los principales representantes de estos movimientos son Filippo Tommaso Marinetti, perteneciente al futurismo y autor del Manifiesto Futurista, y Pablo Picasso, perteneciente al cubismo, autor de Las señoritas de Aviñón. Esta ocasión, haremos la comparación de dos de las más grandes vanguardias del siglo XX. Para poder hablar del cubismo se tiene que entender su origen. El cubismo surgió como una vanguardia en respuesta al público. Se buscaba confrontarlo. Esto era más que nada un asunto elitista. Los mismos autores expresaban su conocimiento como algo ininteligible para los demás. El cubismo es una vanguardia derivada del impresionismo y que al mismo tiempo es su contratesis. A contrario del impresionismo, el cubismo ya no trata de solo contemplar y observar la obra, sino que se tiene que generar la imagen de manera mental para poder comprenderla. Algo parecido pasa con el futurismo. Se toman las figuras no como algo estático, sino que se intenta representar un movimiento y de igual forma se tiene que construir la imagen mentalmente para poder comprenderla del todo. En cambio, el futurismo surgió de la publicidad que le adjudicó una revista francesa. Al inicio no se tenía realmente un objetivo. Con el paso del tiempo se notó que esto fue más que nada un manifiesto. Se tenía la idea de que todo se podía expresar como una actitud ante la vida, buscando la percepción del público y claramente no todo sería igual. Para poder hacer una comparación de ambas vanguardias, se tiene que dejar claro el objetivo de ambas. Tomaremos como ejemplo dos obras que tienen significados parecidos. Dinamismo de un automóvil de Russolo y de Reservoir Horta de Ebro de Pablo Picasso. Los aspectos a tomar en cuenta son la paleta de colores, lo que se quiere transmitir al público y las técnicas para la pintura. Dinamismo de un automóvil es el ejemplo perfecto del futurismo. Toma figuras geométricas en un óleo y por medio de la cronofotografía se busca representar un automóvil en movimiento. La obra de Picasso busca el mismo objetivo, representar una ciudad desde diferentes perspectivas. La cronofotografía es una técnica para representar el movimiento por varios frames. Picasso usó esta técnica no para representar el movimiento, sino para apreciar diferentes perspectivas de la obra arquitectónica. Podemos apreciar en ambas obras una tonalidad clara, que sirve más que nada para apreciar la luz.
En ambas vanguardias, los colores son muy vívidos con el fin de poder expresar la perspectiva del autor. En ambas obras, el tema es la modernidad y la civilización. A continuación veremos en dónde está representado esto en las obras. Primero lo encontramos en la obra de Rousseau, específicamente en el movimiento del carro, ya que a principios del siglo XX apenas estaba surgiendo el mismo concepto del automóvil. Por el otro lado, Picasso pinta lo que parece ser una villa de España, que podría tomarse como nueva porque no tenía mucho tiempo de haber sido fundada. Por lo tanto, podemos concluir que gracias a que ambas vanguardias surgieron en condiciones parecidas, si no es que iguales, y casi en el mismo periodo de tiempo, tienen objetivos similares e incluso es fácil decir que una se deriva de otra. Sin embargo, se tiene que notar que aunque las características son parecidas, el objetivo que conllevan es diferente.